Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Lindero Norte. Periodismo sin fronteras. Tarde, le saludamos acá desde este Lindero Norte, en donde usted nos puede sintonizar La Era de los Eras, un ejercicio periodístico de análisis de los hechos, de las notas de la investigación que usted ya puede leer en linderonorte.com y que por supuesto acá nos da oportunidad de analizarlo. El punto de partida pues obviamente es el periodismo, pero con usted, con la participación de usted, lo completamos muy bien en esta comunidad que se va formando cada vez más fuerte y que los lunes, además de Antonio Eras, está Jesús Cervantes. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Pues bien, tranquila, a pesar de todo el desastre que hubo el fin de semana, ¿no? Pero serena, tranquila, como debe de estar la población, yo creo ahorita. Claro, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús y Jorge, contentos, obviamente con un clima un poquito difícil a mi edad. Yo sé que ustedes son jóvenes, pero tranquilos, pero además algo... Después de los 60 casi todo hace daño. Ya bailé. Pero bueno, les quiero decir que ya casi al cumplir mis 64, es importante que nunca dejar de aprender o tener esa aspiración a aprender. Hoy, por ejemplo, aprendí una nueva forma de este proceso de comunicación, que es el que nosotros nos dedicamos desde hace mucho tiempo, que es la propaganda criminal, ¿no? Y estuve buscando y no encontré nada que ver con ese concepto, que bueno, esperemos que alguien nos explique a qué se refiere. Pero bueno, ya además de los tiktokeros, los influencers, los youtuberos, pues ahora tenemos la propaganda criminal. Y yo me pregunto, y eso lo digo en tono de broma, pero no lo encuentro de otra manera, si los veremos algún día en la mañanera del señor Andrés Manuel López Obrador. O protegidos por el Estado, ¿no? Con esta inclusión, bueno, no es inclusión, con esta manera de hacer que todo sea periodismo, todo lo que se comunique por parte del gobierno del Estado, la iniciativa de la gobernadora, y también lo que contemplan en los diferentes mecanismos el propio presidente, ¿no? Sí, yo no sé, pero me quedé, dijeran los clásicos, patidifuso o con cara de circunstancia cuando vi que dijo, bueno, es propaganda, dijo el presidente, pero ya después el secretario de Gobernación, la secretaria de Seguridad, los secretarios del Marina y de la Defensa, a referirse a la propaganda criminal en referencia a los hechos de violencia que vivimos el fin de semana, dije, gulp, me falta mucho por leer, sin duda. Sí, a ver, este tema de la propaganda criminal que no existe como concepto, como tal, evidentemente que se está refiriendo a la segunda parte, después del terrorismo. ¿Qué es lo que busca un grupo que recurre al terrorismo? La segunda parte es justamente emitir información no corroborada, emitir rumores. Antes le llamábamos borregazos en mi época, ahora se les llaman fake news, ¿no? Sobre todo cuando están los TikToks, está YouTuber, están todas estas nuevas formas de comunicar que les dan entrada, cual si practicaran un periodismo riguroso, veraz, preciso, conciso, ¿no? Entonces, como la población ya está acostumbrada a este tipo de comunicación, si viene un grupo criminal y utiliza las redes sociales también para emitir noticias falsas, como ocurrieron muchas el viernes, y que incluso yo vi, por ejemplo, este grupo de ministeriales que estaban en el puente
acampando en la parte de abajo y le hablé a Jorge y le dije, oye Jorge, parece un grupo armado, ¿qué es? Porque estaban en una camioneta que no parecía camioneta ministerial, estaban vestidos de una manera que no parecían ministeriales. Entonces lo compartí con Jorge para preguntarle qué era lo que estaba pasando y Jorge me dijo que eran de la ministerial, ¿no? Sí, que tuvieron una persona. Es que hay, fíjate, juegan dos piezas curiosas, perdón por interrumpirte, Jesús, porque diste en el clavo. Lo que sucede tras todos estos hechos, ¿no? Actos terroristas, sin duda alguna, genera mucho temor. Y ante la ausencia de información oficial, pues genera doble, ¿no? Doble. Así es. Se presta para que todo interpretarlo como este terror. Y en esa fotografía, que después fueron varias, justamente toman un lado, sin malicia, pues, porque fue un ciudadano, donde estaba un vehículo negro, que en efecto no es oficial, que es el de una persona detenida, pero que a su alrededor pues había ministeriales, ¿no? Y que ahí cerca estaba una reunión, prácticamente se está resguardado City Express, algo que no ha terminado por aclarar de parte de la manera oficial, y jamás salieron a desmentir, ni aclarar, ni nada, las fuentes oficiales. Así es. Entonces, ante el vacío de información que se genera, la ciudadanía, que todo el mundo ya trae un celular, y que está acostumbrada a tomar fotos, y que qué bueno que lo hace, y qué bueno que pasa los en vivos, la ciudadanía, porque muchas veces nosotros los reporteros nos damos cuenta de algunos eventos a través de ellos, aunque claro, después hay que ir a corroborarlos, ¿no? Pero ante esta ausencia también de información por parte de las autoridades, también los grupos criminales lo aprovechan, si no son tontos, creo que por eso es crimen organizado, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la tarea siguiente por parte de las autoridades? Ir a revisar todas esas cuentas que empezaron a emitir notas falsas. Por ejemplo, a mí me llegó una después de que estuvo lo del City Express, que hubo un operativo por parte de la Policía Municipal el viernes cerca de las 10, 11 de la noche, ¿no? Y entonces me llega una fotografía donde está una persona presuntamente del grupo criminal con un reloj con diamantes, un arma y trae en su mano un celular, ¿no? Y está una fotografía de una persona ejecutada, asesinada, ¿no? Y se ve la sangre, está arriba de un carro, en la parte de atrás del carro, en el toldo, no es el toldo, ¿verdad? Y dicen, no que era cura, algo así, ¿no? Dice la frasecita. Entonces, a ver, hay un operativo en el hotel. Dicen que la fotografía es del hotel, que ya hay un muerto, que además había una mujer ejecutada, ¿no? No, y al mismo tiempo una explosión en el Starbucks que decían que era de... una explosión que había ocurrido, creo que no sé cuánto tiempo sucedió eso también. Pero lo relacionaban con ese día, ¿no? Lo relacionaban con ese día. Entonces, a ver, si tú eres un grupo criminal y hay vacío de información, tu segunda parte, después de realizar los actos terroristas, es justamente avivar el pánico que ya existe. ¿Cómo lo haces? A través de información que muchos medios no alcanzan a corroborar o no quieren corroborar o por la inmediatez, ¿no? Aunque por suerte aquí la mayoría en los grupos de los reporteros se estuvo preguntando, ¿no? ¿Qué saben de esto? ¿Es cierto? ¿Es falso? Pero tiene que ver con esta falta de información. Ahora, ¿cuál es el motivo de una falta de información? Yo entiendo perfectamente bien que es un hecho terrorista, fueron hechos terroristas lo que ocurrió la vez pasada, ¿no? Y que tienen que ser precavidos a la hora de dar información y que la investigación estaba en curso, pero sí se sale a decir justamente eso, ¿no? Se emitió, sí, por los canales oficiales, tanto la presidenta municipal Norma Bustamante como el licenciado Mendívil emitieron un video donde hablaban de que la ciudad estaba en calma y luego más tarde emiten otro donde está ya la gobernadora, creo que está también el general Landeros. No, general Landeros no, ¿verdad? Está el presidente del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial. Carpio. Carpio, y bueno, y dicen estos son los oficiales, pero el viernes el único que tuvimos fue el de Norma Bustamante. Hasta las 11, ¿no?
Pero, es a lo que voy, hasta ya muy entrada la noche, ¿no? Entonces, estos vacíos de información generan justamente el que los grupos criminales se aprovechen, que lo han tildado ahora o lo han calificado, o le han puesto ya el mote de, ¿cómo dijiste? Prensa criminal. No, propaganda. Propaganda criminal, Eso lo dijo que López fue lo que Obrador, dijo el presidente. Bueno, pues ya le puso el calificativo, ¿no? Oye, pero sí es cierto que es ante vacíos de poder, de información. Antonio, ¿le habrán dicho al presidente Andrés Manuel López Obrador que la principal propaganda criminal del día viernes fue salida de PCN? O sea, fue una fotografía de una transmisión que estaba haciendo el canal de Jaime Bonilla Valdés, donde decía un mensaje que había toque de queda y que había cierre de fronteras y que había caos en las ciudades y que todo el fin de semana iba a generar este caos. Curiosamente, eso fue lo que terminó haciendo miedo en toda la población ante la ausencia de información oficial. Un amigo del presidente que diga eso, un senador de la República, pues, en cualquier parte, en cualquier estado donde reine la prudencia, pues obviamente que provocaría una serie de situaciones, pero Baja California, que es el primer estado libre de la lógica, puede pasar eso y lo que quieran. Pero miren, hoy mismo descalifica cualquier situación de interpretación política el presidente, diciendo que mientras más hablaba, más me estaba imaginando a Bonilla. Porque es que es irracional, es ineficaz. Debe estar, los adversarios políticos deben estar muy, muy enojados. Y volteas a ver y diciendo, ¿estás hablando de Baja California, presidente? Pero esa es una parte. Refiriéndome un poquito al nombre de un libro de Cortázar, de ese modelo para armar, aquí el caos, siendo un modelo para armar, es hasta el momento han ocurrido 14 incendios intencionados de 14 vehículos. ¿No? Autobuses de pasajeros, autobuses de transporte personal, taxis, carros, ¿no? Y hay dos momentos. El momento del viernes, que es el autobús, donde tú estuviste cerca, yo pasé por ahí, iba a recoger una cosa ahí para una malla sombra, pues, y me tocó exactamente, ¿no? Y se me hizo muy extraño la forma en que estaba quemado. Y luego hay otros que salen de ese modus operandi, que es más bien de bombas Molotov. Pero bueno, regresando en este caos, este modelo para armar, yo me referiré muy rápido a una manta supuestamente que sale diciendo que acusa a María del Pilar, a Iván Carpio, de que tienen detenido a un gordito, a un patrón de ellos. Pero además, a lo que me refiero es la escritura de esa manta, es una escritura muy vertical de alguien que estudió y estudió arquitectura, ingeniería, y con una sola falta de ortografía. Raro en los narcomensajes. Claro, y además se dice, traicioneros, traidores, les llaman a Iván Carpio y a María del Pilar, que es un discurso que han utilizado los adversarios políticos de ellos. Es una. Dos, vemos un supuesto toque de queda que anuncia el crimen organizado, ¿no? Y se emite exactamente tal y como está. Tres, al pasaje de esos autobuses, los bajaron sí a punta de pistola, y acaso un empujón, una patada, y casi, pero bájense por favor, ¿no? Porque vamos a ir a quemar el autobús. Cuando el cártel Jalisco Nueva Generación o el cártel Sinaloa, que son los que tienen mayor fuerza en esta frontera, es gente muy violenta, que utiliza las armas a la menor provocación. Entonces, contener a los sicarios o a los segundos o a los operadores, el rollo de que espanten pero nada más poquito, es algo muy chistoso. Y son cosas que es un ajedrez que estoy viendo cómo están moviendo las piezas. Pero además de todo eso, Jesús y Jorge, hoy el presidente de la República y el Gabinete de Seguridad rechazó que se trate de terrorismo. Dijo que solo son actos intimidatorios, ¿no?
y que bueno, habrá que ver, pero va a continuar con su estrategia de seguridad, y todo mundo dice que, de los morenos, de que respaldan la política pública de seguridad y la estrategia del presidente de la República. Se nos dijo que con el general Landeros Briceño íbamos a tener este contacto directo con Crescencio Sandoval de Sedena, con el gobierno de México, porque realmente ellos habían puesto al general en retiro acá en Baja California. Y justamente cuando escuchamos en la mañana del presidente esto de que no son actos terroristas, es intimidatorio, es una propaganda criminal, termina por no entenderse cuál es el papel que están jugando Sedena, el propio general Landeros, en las mesas de seguridad. Porque desde el viernes hasta hoy por la mañana, lo único que se decía en estas mesas de seguridad eran actos terroristas. O sea, así lo planteaban en estos, incluidos los del domingo, que el día de hoy Pedro Ariel Mendívil señala que no están ligados con lo sucedido el pasado viernes, que estos células o pequeñas células del crimen organizado locales lo aprovecharon. Específicamente los famosos chapitos, ¿no?, del cártel Sinaloa. Pero ¿qué termina por pasar, Jesús, cuando ya no sabemos? Siempre trae y lo vimos desde el caso del asesinato de Lourdes Maldonado. La fiscalía trae una línea de investigación, la estatal, y la federal trae otra totalmente distinta. Así es. Yo, y lo hemos discutido aquí varias veces, van por caminos distintos, no hay una coordinación tal. Lo que sí es cierto es que fueron actos terroristas, ¿no? Y así lo establece el Código Exacto. Penal Federal. Así lo tienen que tipificar, ¿no? En el artículo 139. Ajá. Pero además, así lo mencionó el licenciado Mendívil el sábado. Así lo dijo ayer en su mensaje el fiscal. Uh-huh. El fiscal dijo que podrían ser calificados como crimen organizado y terrorismo, sí, que podrían ser inculpados de esos delitos. Incluso, aunque los hechos de la madrugada del sábado y los hechos de la madrugada del domingo para lunes no estén relacionados con los del viernes, fueron actos terroristas. Uh-huh. Sí, y crimen organizado chafa, pero también son de terroristas porque lo hicieron con un objetivo de seguir generando pánico, sí, aunque el objetivo no fuera ese, ¿sí?, que fuera un distractor. Llevaron a una situación de psicosis, se incrementó la psicosis. Yo doy clases en la universidad. El viernes todavía estuvimos analizando, doy clases de periodismo, y estuvimos analizando con los del grupo los hechos de Ciudad Juárez, de cómo se habían redactado, etcétera, ¿no? Y yo les preguntaba a los muchachos que sí, cómo se sentían. No hubo nadie que no me dijera que estaban atemorizados, uh-huh, que estaban asustados. Y eran hechos que habían ocurrido en Ciudad Juárez. El día de hoy, que tengo la clase, con mayor razón, porque los hechos ocurrieron aquí. Pero, por ejemplo, no sé cómo vean, Jesús Antonio, lo que sucede hoy por la madrugada, los primeros minutos de hoy, y lo del domingo es más grave que lo del viernes. O sea, fueron más hechos, fueron en domicilios prácticamente. O sea, fue algo en materia de violencia más grave. El problema es que el del viernes generó más pánico. No, digamos que la diferencia entre el viernes... Hablando solamente de Mexicali, ¿no? Ok. Hablando nada más de Mexicali, obviamente tenemos más actos, uh-huh, con mayores consecuencias, ¿no?, que es a vehículos particulares. En el caso del viernes, pues nada más fue un solo camión, uh-huh, ¿no? No más, y no hubo algún ciudadano que perdiera más que el dueño, el propietario del camión. En este caso son, ¿cuántos? ¿5 y 5? ¿Como 10? ¿Entre sábado y domingo? Sí, ¿O sí, 12? Son 6, son 11. 11 uh-huh, en total, el fin de semana. ¿Hubo más daño a nivel físico? El planteamiento es, hubo más ciudadanos afectados, uh-huh, ¿no? Porque en su propiedad se vieron afectados. En la otra es nada más uno. Pero el efecto psicológico yo creo que fue peor
el del viernes. Sí, ¿no? Claro. Sí, pero fíjense, el impacto sí no fue en las grandes vialidades, no fue en autobús del servicio público, sino que estos hijos de su tal por cual, que los hijos de Jalisco, lo que están haciendo es afectando ya a la población en cuestiones patrimoniales. Sí, claro. O sea, que alguien te aviente una bomba molotov en el estacionamiento de tu casa, ¿no? Incendia tu vehículo afuera, adentro, pues, es grave. Y de ahí que se tiene que estar revisando qué es lo que está pasando y se necesita una coordinación real. Eso creo que es un punto básico en cuanto a la respuesta que tiene que dar el Estado mexicano. Hablo de las Fuerzas Armadas, de los estatales, municipales, porque tenemos problemas graves, que es a los que se refería hoy López Obrador con estos eventos que dijo que era nada más propaganda criminal. Dije, bueno. Claro, y habla de intimidación. Por eso, como decimos, van por dos vías el Estado y pareciera que hay una coordinación entre el fiscal y Mendívil, ¿no? Porque traen un mismo discurso. En cambio, el secretario de Seguridad Pública, junto con la Federación, traen otro discurso que sería el que se comunica. Y no ha pasado, ¿no? O sea, y no ha salido. Y no ha salido, ya tendría que haber salido. Pero el simple hecho de haber ocurrido el acto el sábado con afuera del Oxxo la quema distinta a la del viernes, el simple hecho de haber generado caos ya se puede tipificar como terrorismo. De ahí que los detenidos fueron enviados a la Ciudad de México, igual que los detenidos del viernes. A ver, viernes y sábado son hechos distintos, no están correlacionados, pero el delito de terrorismo le cae a los dos. Sí, claro. ¿No? No nada más a uno. Perdón, para cerrar, a diferencia de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez está procesando a las personas, a los detenidos por los hechos de Ciudad Juárez como del fuero común. No los mandaron a la Ciudad de México, a diferencia de los de aquí. Son 38 detenidos, dijo hoy el subsecretario de Seguridad, de los cuales 8 son de Baja California. Y en el caso de Baja California, de acuerdo al fiscal, en efecto, es por terrorismo y delincuencia organizada. Y hay esa gran diferencia. Jesús Francisco Licea, saludos desde el kilómetro 43. Porfirio Cachú, saludos a los Heras y a Jesús. Cecilia Cáñez, también buenas tardes, saludos. Saludos, viéndolos Leonila Vargas, viuda de López Toledo, y Brenda López Vargas, hija del maestro Jesús López Toledo. Yo recuerdo mucho cuando López Toledo decía, cuando ya estábamos bien contentos. No voy a decir una impertinencia porque se lo está viendo la maestra Leonila. Decía, yo no sé qué tengo en los ojos, que puros putos veo. Y era muy divertido, la verdad. López Toledo era un amor y muy divertido. Trabajó con nosotros en Lindero Norte, precisamente. Sí, un abrazo a su familia. Y pero bueno, fíjense, yo quiero plantearles, Jesús de la revista Proceso, Jorge de Lindero Norte y de Televisa, servidor de Lindero Norte. La gran responsabilidad que tenemos los reporteros, los periodistas, tratándose de medios tradicionales o medios alternativos, medios digitales, en dar la información en el rigor periodístico. O sea, estamos obligados a hacerlo, porque finalmente sí existe el periodismo de opinión, que lo ejercemos acá y todo, pero no necesariamente cualquier opinión es periodismo. Claro, y son dos cosas. Una es hacer una nota del día, el hecho tal cual ocurrió, y otra cosa, hacer una mesa de análisis como la que estamos teniendo ahorita, ¿no? Si vas a dar opiniones, pues ponte a hacer una columna, un artículo, tan sencillo como respetar los géneros periodísticos. Pero en cambio hay muchísimos, sobre todo la gente de youtubers, TikToks, ¿no? Que dan la información, entre datos verídicos
datos sesgados, datos falsos y además, sobre todos esos errores, opinión. Claro. ¿No? No, y lo curioso es que, por ejemplo, en el tema de las autoridades, el viernes, el sábado y el domingo, las autoridades, y con eso pasamos al siguiente tema, las autoridades municipales, las autoridades estatales, en este caso Fiscalía y Seguridad Pública, todas traían una línea narrativa distinta, de detenidos, de hechos, incluso de las causales, de los lugares, o sea, todos traían, y con reportes oficiales, O sea, reporte oficial de la Policía Municipal no correspondía, de Tijuana, por ejemplo, y Mexicali no correspondían a lo que traía la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y tampoco lo que traía la Fiscalía, y mucho menos lo federal, que pues obviamente no íbamos a tener información oficial de ellos. ¿Qué pasa, Jesús, cuando la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, dice, es la primera que sale, con una alta responsabilidad de salir primero, y más en una ciudad donde no había detenidos y donde se habían registrado hasta ese momento, se tenían contabilizados 15, de los cuales ella señala que nada más había 10, pero dice que le habla directamente al crimen organizado y le dice, es hora de que paguen la factura a quien corresponde. A quienes no han pagado. A quienes no han que les pagado. cobren la factura a quienes no han pagado y no a la Sí. gente de bien, ¿no? A los trabajadores, a la gente que trabaja y todo esto. Imprudencia totalmente de ella. Una de dos, o le ganó la impericia política o le ganó una valentía errónea, ¿no? Quizá pretendió aparentar ser una mujer muy bien plantada, ¿no? Que llegó a prácticamente legitimar el cobro de piso. Y digo legitimar porque tenía a un lado a un representante de las Fuerzas Armadas, lo cual él estaba validando. Él estaba ahí para respaldar a la presidenta municipal. Tenía alguien de la Guardia Nacional. ¿El comisario nada más? Sí. ¿El comisario de la Guardia Nacional? Perdón, no era las Fuerzas Armadas. No, de los dos. O sea, estaba la Guardia Nacional y estaba el Ejército. No, estaba su jefe de el seguridad. Ejército y el secretario. El secretario de Seguridad. Pero estaba el de la Guardia Nacional. Lo metió en un brete, ¿eh? Sí. O sea, el señor no podía pararla y decirla, oiga, ¿de qué se trata? No, cálmese, ¿no? Porque le iba a poner en ridículo. Pero él también quedó como cual si estuviese legitimando Exacto. la aprobación de una alcaldesa de la ciudad más transitada y la ciudad donde sabemos que hay una permanencia del cártel de Jalisco Nueva Generación y donde había habido más eventos de terrorismo, ¿no? Claro. Entonces, al estar ahí, lo que hace es legitimar, yo creo que fue la impericia política de ella o queriendo aparentar ser una mujer de que aquí no nos vamos a dejar, que más bien creo que fue porque el tono de su pequeño discurso, ¿sí? Fue en ese sentido y es sumamente grave, totalmente imprudente, en lugar de llamar a la calma y de decir, estamos investigando, no podemos dar mayor información, pero tenemos algunos indicios de que pudiera venir por acá el tema, pero no lo podemos hablar totalmente, etcétera. Entonces, yo creo que fue un error total lo que hizo. Hacer política. Yo ahí sí, no es chauvinismo, pero creo que la información tarde, pero bien trabajada de Norma Bustamante y de Mendívil, Sí. sacaron la casa en ese sentido. Y regresando al comisario de la Guardia Nacional, él fue el primero en decir que no, todo parece indicar que responde a nuestros operativos en el Bajío, en Jalisco y Guanajuato. Esa es la respuesta, o sea, no es real, o sea, sí es real, pero no es precisamente porque no hay daños a la población, no hay enfrentamientos, no hay muertos. Y a mí me quedó muy claro una nota de color, donde describen a este señor, al comisario, y muestran una foto de su casco, y en la parte lateral de su casco izquierdo dice Caibil, ¿no? Entonces dices, o sea, ¿quiénes son los caibiles? De Guatemala, los Grupos paramilitares de Guatemala, que participaron cuando en la Que los capacitación trajeron. de los GAFES.
y que después esos mismos, entre caiviles y gafes, se convirtieron en los Zetas. Y además que tú ponderes dentro de tu casco oficial a un grupo paramilitar, dices, por favor. Ay, Dios, ¿qué ¿no? está pasando? O sea, y bueno, y es nuestro representante de la Guardia Nacional, dices, Dios mío. Pero bueno. El sector empresarial, ¿cómo lo vieron? Obviamente no salió, salvo Coparmex, que dio un mensaje, creo yo, contundente, pero de ahí en fuera... Dio un mensaje contundente, dijo que habían reaccionado mal. Yo creo que Mexicali fue el único que reaccionó bien. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo Pero él que se dijo. refería al Estado. ¿Al Estado? Ajá, Sí. señalaba que no hubo estos protocolos, ¿no? De que debería ser de la actuación de la información misma. Más allá de la reacción, era el no repetir esto. O sea, ¿cómo no repites? O sea, al día de mañana vuelven a hacer lo mismo y ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que se van a repetir, ¿eh? Y creo que por más protocolos que pongas no los vas a detener. No a ellos. Lo que creo yo, por ejemplo, el tema, y ya olvidándome lo que dijo el sector empresarial, que yo creo que no salió, y en otros momentos políticos sí salía, y salían Estaban asustados. muy bravucones. Sí, estaban ahora asustados igual. se repelieron, y lo que no quizás estaban todos en San Diego, ¿no? Porque mucha gente se ve que cruzó la frontera y se fue para el Valle Imperial o San Diego, pero... Por eso la línea todo seguía seguía Con un circulando, flujo ¿no? impresionante. Con un flujo amplio. Pero sí, creo yo que sí tendría que haber, al menos en la forma de informarnos o de informarse la población, pues más exacto, o unos protocolos que te indiquen en casos de crisis como esta, esto es lo que tenemos que hacer. Yo creo que sí hay un protocolo y creo que sí lo siguieron y no lo conocemos nosotros. Y no es por querer defender al gobierno federal, pero platicando con algunos policías me decían que justamente fue el protocolo nacional el que echaron a andar, Okay. ¿no? Y que tenían que seguir ciertas líneas y una de ellas era no salir a dar información que no estuviese corroborada. Y hasta ese momento, hasta en la noche, no había nada y que por eso estuvieron aguantando muchísimo. Por ejemplo, Carpio es muy dado a hacer eso, que hasta que prefiere tener los pelos de la burra en la mano para cuando le pregunten, aunque siempre se sale por la tangente, ¿no? Nunca dice nada. Pero nunca dice nada, pero por lo menos si se le va, ya tiene los pelos de la burra. Ahí sí puedo decir eso de él. Pero a ver, esta no es la primera vez que ocurre el terrorismo en México. Les recuerdo, 2008, 15 de septiembre, en Michoacán, avientan una granada cuando estaba la celebración del grito de independencia, ¿sí? Y eso empezó justamente en la guerra contra el narcotráfico. Y en ese momento se dijo que México se iba a colombializar, ¿no? Un término que creo está mal, ¿no? Mal aplicado, pero creo que sí vamos ahorita cada vez más acelerado rumbo a tener más actos parecidos a Colombia o al propio Perú, ¿no? Cuando Abimael Guzmán y toda esta gente que realizaban actos terroristas cuando ya no les funcionaba lo otro. Sí. Y sí creo que fue una llamada de atención para el gobierno federal. Lo más extraño es que se haya dado en Baja California. Yo lo puedo entender porque lo de Ciudad Juárez no tiene nada que ver con, aunque fueron finalmente actos terroristas, fue un ataque directo a la población, no tiene nada que ver con que fuera hey, aquí estamos, gobierno federal, mira, te vamos a armar, te vamos a incendiar el país, ¿no? Eso tuvo otra razón de ser, otro origen, otras causas, ¿no? Y que es un pleito por una plaza entre dos grupos criminales. Acá no, lo que ocurrió en Zapopan y lo que ocurrió acá en Baja California, creo que sí está muy ligado y no alcanzo a entender por qué Baja California. No sé si por la frontera, no sé si para que Estados Unidos meta mayor presión y entonces estaríamos hablando de un cártel de Jalisco Nueva Generación que Estados Unidos le teme, ¿sí? Porque dice que son los peores de los peores, más que el cártel de Sinaloa, y son los más ricos y ya rebasó al cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, no sé si es eso. Ahora, hay otro riesgo. Si efectivamente fue el cártel de Jalisco Nueva Generación, como dijo el presidente municipal Ayala, como dijo Montserrat Olivier, iba a decir, Montserrat Caballero, como dijeron ellos dos,
ellos dos, perdón, se me fue, ellos dos, ella y él. Entonces, si estás hablando del cártel de Jalisco Nueva Generación y Estados Unidos le teme muchísimo, entonces el cártel de Jalisco no quisiera llamar la atención de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? ¿Cuál es el pretexto para poder ingresar a un país? Cuando habla de terrorismo es cuando se mete al país. Y además los otros grupos criminales tampoco. Ajá. O sea, porque ahorita vimos una gran cargada de militares y de la Secretaría de Marina, ¿no? Que están en Tijuana, que están en Ensenada principalmente, y uno que otro en Mexicali. Pero se redobló la seguridad, eso sí es una realidad. Sí, de que se redobló. Entonces, y eso complica, pues, los hechos delictivos también del crimen organizado de los otros grupos. Ese es mira, a ver, dentro del ABC del crimen organizado es algo prohibido el calentar la plaza, por calentarla. Si Cártel Jalisco Nueva Generación está predominando el quehacer delictivo en Baja California en cuanto al narcotráfico, ¿cómo va a autocalentar su plaza? O sea, se me hace muy sui generis este modelo para armar, por una parte. Por otra, hoy el secretario de Defensa Nacional dice, de todos modos se va a tranquilizar porque la estrategia ha generado que vaya a la baja, en descenso, pues, los delitos de alto impacto. Se va a estar difícil, se refiere a Tijuana, va a estar difícil en Tijuana por la ubicación geográfica y por el problema que genera el estar en la frontera. Claro. Es decir, tenemos a unos gringos que le tienen miedo al cártel Jalisco Nueva Generación y que les ha hecho estragos en todo California, sobre todo. Tenemos una estrategia nacional de abrazos, no balazos, ¿no? Tenemos un encargado o un secretario de seguridad recomendado por el mismo presidente de la República. Tenemos 7 corporaciones municipales que incluso ni por radio están conectadas. Tenemos una fuerza estatal, en el caso de la Secretaría de Seguridad, y una agencia estatal de investigación. Y tenemos los cientos de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército y de la Marina, pero realmente no vemos el trabajo y la presencia en las calles hasta el sábado o domingo. Ahí sí aparecieron, porque antes no los veíamos, pues, ¿no? Ahora sí los ves. Entonces, ¿qué es lo que nos queda como ciudadanos? 1, estar atento a la información veraz, oficial, que se esté manejando. 2, tomar sus precauciones en cuanto a su entorno familiar y buscar y reducir al máximo la situación de riesgo que pudiera tener sus familiares. Yo les platico muy rápido. Tengo un hijo que trabaja en Tecate y vive en Tijuana, y él durmió en Tijuana, en Tecate, no claro, regresó. Era lo prudente. Entonces, pues yo no sé si tuvo problemas con su esposa o no, pero era decir, señores, yo no me voy sino hasta el día siguiente. Cambiando de tema, el día de hoy pues se llevó a cabo la audiencia de imputación de delitos a 10 exfuncionarios, entre ellos Jaime Bonilla Valdés, pero por un tema de fuero. Sabemos todos que la Sala Superior le regresa a la curul al exgobernador, es que pues no lo contemplan dentro de este llamado a la justicia, aunque el exgobernador se presenta alrededor de las 9:10 de la mañana, dio inicio a esta audiencia de formulación de imputación. Sorprende que pues cada uno traiga su defensa propia, separado. O sea, a excepción de, y también sorprende, ahí tenemos una imagen de cómo se vivió la llegada de Jaime Bonilla Valdés y cuando Amador Rodríguez Lozano empieza a dar sus datos personales. Sorprende que, por ejemplo, los de más bajo nivel los ponen hasta el frente, ¿no? O sea, es curioso la lectura misma que se le da a esta audiencia, porque usted ve a Amador que está parado y atrás de él está el secretario, el exsecretario de Hacienda, Rodolfo Castro. Bonilla todavía estaba en 2 asientos para atrás y atrás de nosotros como prensa, y a un costado, a la orilla, en el rincón, en la primera fila, estaba Karen Postel-Wade y otro funcionario subsecretario. Y enfrente estaba el exsecretario también de Hacienda en la última parte, Adalberto González.
Salomón Faz no fue porque dijo tenía un problema de salud que le faltaría recuperar 7 días. Y estaban los directivos, o sea, los directores de la Secretaría de Hacienda, ahí mismo donde tendrían que estar cada uno de estos, los secretarios, los más imputados, ¿no? Los verdaderos artífices del caso Next Energy. El exsecretario Adalberto González dice, pues yo no tenía abogado hasta hoy que acabo de contratar el de Salomón Faz, porque Salomón Faz no fue. O sea, así de improvisados, y ante este escenario, pues se difiere la audiencia hasta el 18 de octubre. No sé qué lectura le dan, Jesús Antonio, a esta audiencia, que si me lo permiten puede durar 2 años difiriéndose. Sí, a ver, lo que hizo hoy Jaime Bonilla fue, ya ven señores, yo cumplo, con fuero o sin fuero, yo vengo. Les dije que iba a presentarme, no importaba si tuviera una protección o no de la autoridad federal. O sea, su actitud fue muy de bravuconada. Muy de Bonilla. Muy Bonilla. Y fue para demostrar, yo no te tengo miedo, Marina del Pilar y de Torres. Porque así dicen en PCN, ¿no? Marina del Pilar Olmeda de Torres, siempre lo recalcan. No les tengo miedo a ustedes, no le tengo miedo a los panistas y por eso vine, ¿sí? Ahora, es una táctica para estarla dilatando y creo que sí, se puede alargar y creo que a final de cuentas no les van a hacer absolutamente nada. Qué triste que hayan tenido que valerse de los directores, de llevarlos, o sea, debieron de haber ido solos. Se exhibieron, ¿no? Sí, se exhibieron los exsecretarios, ¿no? Otro de los puntos es que tampoco está... A ver, mi hipótesis es de que se caen los asuntos administrativo y penal en el caso de Next Energy. Administrativamente no han hecho absolutamente nada y esta señora no tiene ni idea de lo que es la lucha anticorrupción, por una parte. Por otra, la prensa cortesana de Bonilla, de una manera muy risueña, manejan diciendo que él llegó al juzgado y que llegó y hasta al llegar se dio cuenta que no estaba dentro de los imputados. Ay, sí. ¿No? Por supuesto que es mentira, ¿no? Y muy a la Bonilla, sí. También muy falso. Entonces dicen que lo quisieron asustar con el petate del muerto, porque él llegó, ¿no? Diciendo, aquí estoy, señores. Pero el juez dijo, pues es que usted tiene fuero. Entonces, yo creo que si no hubiera tenido fuero, hubiese generado algo como Salomón Faz o los demás. Está enfermo, porque bueno, pues para empezar, sus abogados se la saben muy bien. Pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que a mí me genera? Simplemente que la Fiscalía General del Estado no tiene bien amarrado la situación. Por otra parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado le debe más a Bonilla que a Marina. Y yo no creo que enjuicien a nadie, o sí a alguno de los directores, a la gente de directores de área, pero a los secretarios no creo. Y por otra parte, va a pasar exactamente lo mismo que hizo Bonilla con Kiko Vega. Ni siquiera una amonestación privada en el asunto de la famosa estafa maestra. De los 14,000 millones. Y 1,800 millones. No, 1,800 millones. Y en el caso de Marina, por Rosina del Villar, no le van a hacer ninguna amonestación siquiera a todos estos que están involucrados en el caso de Next Energy. ¿Por qué? Y es una tesis bien sencilla. Porque Rosina del Villar no tiene la facultad para investigar faltas graves de corrupción. Eso le corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Alternativa. Pero como la señora anda en... ¿Quién sabe dónde? Pues ahí queriendo ser consejera nacional de Morena, pues obviamente ahí está. Por eso yo realmente me puse feliz cuando vi que era una de las elegidas. Y ojalá
se vaya y ojalá Marina del Pilar ponga a alguien que haga trabajo de Sí, veras. alguien de peso. Y terminó por evidenciar, Antonio, tanto Rocío Villar como ahora en la fiscalía, que dentro de su estrategia no les está funcionando. ¿Por qué? Porque Jaime, y por eso realmente nos subimos más al rato, quizá mañana subo algo de lo que dijo en entrevista a Jaime Bonilla, porque ahora sí se mostró muy amable con la prensa y quería contestar y todo, y es parte de su escenario de mentiras, ¿no? O sea, es un escenario donde él en todo miente, en prácticamente todo lo que se le cuestiona termina por mentir, porque él no tiene empacho por mentir, pues, o sea, para él es algo habitual, Un ¿no? fariseo, O sea, dijeron ahí en es algo el habitual grupo. y no termina por ser noticioso cuando, pues, sabes per se que es mentira. Y, pero sí, pues deja varios puntos importantes. Uno de ellos, como decía Antonio, esta simulación de yo voy porque yo sí iba en calidad de imputado cuando él sabe que no se podía, no le podían imputar ningún delito, pues. Cuando también hace una separación ahí dentro de los funcionarios, dice, yo no firmé nada, Los que firmaron fueron ellos. Yo no contraté a la empresa ni licitamos, contratamos Ellos. un servicio de generación de energía y el cual Baja California lo necesita y bla, 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 ¿no? Entonces, sí es un escenario donde, cuidado, porque una mala estrategia como la que se vio hoy, hecha por la Fiscalía, de no entregar las carpetas de investigación a tiempo, les puede resultar perjudicial políticamente hablando. Porque Eso le están fue realmente por lo que se difirió, ¿no? Sí, por no porque, tenerlas. porque le están dando mucha cancha a Bonilla. O sea, y a su gente, de salir, burlarse, pavonearse, porque a ellos no les importa. Les decíamos que en el tema de la transparencia en un hecho delictivo es cinismo. Entonces, acá están siendo muy cínicos y lo peor es que se están riendo en su cara del gobierno del Estado, por culpa de la Fiscalía. Y del Poder Judicial, ¿eh? Sí, del Poder Judicial. No sé si realmente Marina del Pilar y su equipo quieren juzgar a Bonilla o lo han utilizado para también como distractor, como lo hizo Bonilla a su vez con Kiko Vega, pero que en realidad haya un acuerdo entre ellos y todo lo demás sea una pantomima, ¿no? Uh-huh. Como dijera una frase que nos regaló López Toledo, amantes del mismo amor. Alan Casillas, saludos desde la Ciudad de México, dice que él piensa que fue el propio gobierno federal porque quiere sacar adelante la militarización de la Guardia Nacional. Ahí, ¿sabes qué? ¿Por qué? Ahí yo no entiendo. El ataque a los Oxxos. Ahí yo no entiendo esto, no entiendo a la gente que dice, es que Andrés Manuel debería de acabar con abrazos y no balazos con esa política y ser más rudo y ser más fuerte. Y luego cuando propone que la Guardia Nacional pase a la Sedena, que es algo verdaderamente fuerte y con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero es algo sumamente fuerte, entonces dicen que no. O sea, realmente no entiendo qué es lo que la gente, a lo mejor en el próximo, el compañero que nos está hablando pudiera ahí aclarar. Alin Corpus dice, además Bonilla mató 2 pájaros de un tiro. Acudió retador y aprovechó el escenario para despotricar contra el gobierno de Marina. Gobierno fallido, dijo. Y encima le embarra con presuntas deudas de Marina y su gobierno con el crimen organizado. Bien enterado el gobernador. No hay que olvidar que en su gobierno precisamente resurgió el cártel Tijuana, como entró en su momento cuando estaba su amigo y mentor Jicotenca Leiva Mortera. Cierto. Pues bueno, gracias Antonio, gracias Jesús por estar acá. Gracias a ti, gracias. Nos vemos el próximo miércoles con el Rudy García para ver qué dice de todo esto. Gracias Jesús, a Jorge. Gracias. Pues bueno, sigan linderonorte.com y por supuesto La Era de los Horas el próximo miércoles. Gracias.